Perfecto. Bueno, en primer lugar, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Servio, por participar con nosotros en esta charla muy importante relacionado a la construcción y a la ingeniería civil en general. Eh, en esta noche tenemos la charla hacia un nuevo paradigma en la formación de profesionales de la construcción en el Ecuador. Servio Tulio Burneo Valareso tiene experiencia de 30 años en gestión de planes, programas, proyectos públicos y privados, haber dirigido obras de vialidad, hidráulica, edificaciones, entre otros. Es ingeniero civil por la Universidad Central del Ecuador, fue becario del INCAE, tiene su maestría en un MBA y especialista en gestión de proyectos en la Escuela Politécnica Nacional. Es doctor en ciencias técnicas en la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría en Cuba, profesor ocasional de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha puesto varias ponencias nacionales e internacionales y artículos publicados en revistas indexadas. Actualmente es representante en Ecuador de la Red Iberoamericana de Ingeniería de Proyectos, RII Pro. Bienvenido, Servio. Como tú sabes, la charla se la desarrolla sin interrupción alguna. Una vez terminada la misma, procedemos a las preguntas por parte de los asistentes, sea levantando la mano en la pantalla, utilizando las herramientas del Zoom o a su vez también escribiendo en el chat. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Adicional a eso, hay que recordarles de que todas las charlas se encuentran colgadas en el canal YouTube de JICA EPN, el mismo que ya les pongo en el chat de esta conferencia. Muy gentil, Servio, bienvenido. Bueno, primero, muchas gracias, Patricio, Alfica y a todos por haber asistido a esta conferencia. Em, Estoy compartiendo ya. Sí estás compartiendo, Servio. Ok. Te saliste de compartir. Uy, Estás compartiendo. ¿de ahí? Ahí estás compartiendo en pantalla completa. Ok. Bien. Bueno, entonces, agradeciéndole su presencia, el tema que he traído es hacia un nuevo paradigma en la formación de profesionales de la construcción. Eh, yo quería comentar que si de pronto estoy dando definiciones que quizá alguien ya las conoce, pues tenga un poquito de paciencia porque a veces es importante algunos conceptos y quizá no todos lo conocen. Bien, la década desde el 2007 al 2017 el Ecuador realmente vivió una época de bonanza en proyectos. Mientras países vecinos no invierten ni el 5% del PIB, el Ecuador invertía el 30% del PIB. Estos son datos del Banco Mundial. Y es así que una cantidad de obras nunca antes vistas, hidroeléctricas, proyectos eólicos, vialidad, multipropósitos, etcétera, etcétera, se construían. Bueno, se podría decir que fue un boom de proyectos. Pero siempre queda la pregunta, ¿cuántos de estos proyectos fueron exitosos? Y esa quizás es la razón de este estudio, en el cual entre estos proyectos hubo un proyecto de vivienda, en el cual se construían 50.000 viviendas por año, ¿no? Bueno, como este trabajo arrancó desde Loja, a 500 viviendas, el 1% de esta cantidad se construían en la provincia de Loja.
Estas viviendas se hacían tanto en el sector cálido, en el sector frío, la Amazonía, en el sector rural, en la ciudad. Y esto llevó a que una revista se cuestionara y haga una consulta, ¿no? Entonces, estos son los datos que arrojó esta consulta de la revista de gestión, en la cual el 50% de los usuarios quería ser parte de la construcción de la vivienda. Un 80% opinaron que pudieron ser mejor construidas, un 5% nunca fueron habitadas. En definitiva, los planificadores no distinguían qué es vivienda social, qué es vivienda rural. En fin, había un desconocimiento del entorno, una falta de conciencia social de decisiones y, lógicamente, insatisfacción de beneficiarios. Yo también agregaría una adicional. Si realmente las universidades estaban preparadas para participar en este boom de proyectos, ¿no? Bueno, entonces esto nos dio a pie a que se realice un diagnóstico, sobre todo en las empresas constructoras, y se hizo una consulta con varias preguntas, en las cuales en la primera es cuáles considera que pudieron ser las principales causas para que los proyectos no tuvieron el éxito esperado. Bueno, la primera, dándole en esa orden de importancia, es que había un desconocimiento y poca utilización de las metodologías de dirección de proyectos. Eh, Como segundo punto estaba la falta de definición del alcance del proyecto, pobre definición de objetivos de precio, costo, calidad, bajos indicadores de definición de objetivos, bajos indicadores de calidad y una pobre gestión de riesgos. Bueno, se hicieron otras consultas adicionales. Se implementan planes de ejecución de proyectos, solo el 13% considera que se tienen planes de ejecución, versus el 87% que no. Claro, todo esto influye porque si no hay planes de ejecución, lógicamente había imprecisión, ¿no? Existen sobrecostos en los proyectos que, que han ejecutado las empresas, el 80% considera que existen sobrecostos, versus el 20% que no. Se cumplen los procesos de integración durante la planeación, el 20% considero que se cumplen los procesos de integración. Integración se refiere a que si bajo la misma dirección se están planificando, se están diseñando, ejecutando, o se están haciendo en forma separada. Los proyectos cuentan con procesos de control de calidad. El 87% informa que hay poco o ningún control de calidad. Ha implementado metodologías de dirección de proyectos. Creo que una de cada 5 empresas conoce metodologías. Y si estas metodologías son efectivas, efectivamente sí. Eh, Quienes utilizan las metodologías de dirección de proyectos pueden dar fe de que los proyectos sean éxitos. Bien, en conclusión, esta encuesta arrojó que los procesos de planeación, integración y control dejan mucho que desear. Aparte de todo, de esto no son correctamente comunicados. O sea, la comunicación entre las partes del proyecto prácticamente no existen. Las metodologías de dirección son bastante desconocidas y los pocos que las utilizan pueden dar fe de que los proyectos tienden a ser exitosos. Bueno, hasta aquí. Yo no he dicho nada distinto a lo que todos conocemos. Esto es más o menos un diagnóstico de lo que ocurre en la provincia de Loja, podría decirse que también ocurre en el resto del país. Bueno, entonces, ¿por qué este tema? ¿Por qué un nuevo paradigma? Y el paradigma está que venimos haciendo lo mismo durante muchos años, ¿no? 50 años posiblemente que los planes de las universidades poco o nada han avanzado en este tema de efectividad de proyectos. Bueno, ¿y a qué se debe, no? Y aquí vamos a la formación tradicional. En nuestras universidades predomina el enfoque, el paradigma cuantitativo, ¿no? En base a que siempre estamos probando teorías generales.
Entonces, normalmente los ejercicios de la universidad se trata de investigaciones en las cuales se prueban hipótesis y mediante soluciones matemáticas o modelaciones y experimentos definimos. A estos podríamos llamar problemas tecnológicos. En fin, predomina el paradigma cuantitativo. Si analizamos el paradigma cuantitativo, está el gran, aquí está Descartes, estamos hablando del año más o menos 1490, que es el que predomina en las ciencias técnicas. Sin embargo, cuando el estudiante deja de ser estudiante y pasa a la actividad, a los trabajos, ya en la vida real ocurre que los problemas ya no son solamente tecnológicos, hay una multiplicidad de problemas tecnológicos, eso los vamos a llamar problemas sociotécnicos. Estos problemas son complejos porque ya normalmente participan otras especialidades, los planteamientos de un especialista a veces no coinciden con los planteamientos del otro, hay un cruce de soluciones. Por otro lado, estos problemas sociotécnicos se reflejan en los proyectos y los proyectos tienen sus particularidades, sus singularidades, no son únicos, se realizan en entornos específicos. No es posible tener muestras representativas, por lo tanto, es muy complejo llegar a realizar soluciones o probar teorías generales. Entonces, de ahí que se requiere otro paradigma, que es el paradigma cualitativo, que lastimosamente no son propios de las ciencias técnicas, pero sí son propios de las ciencias sociales. Bien, entonces aquí vamos a ilustrar cómo se resuelven los problemas tecnológicos, como un laboratorio, ¿no? Controlando la humedad, controlando el entorno, prácticamente no hay ninguna afectación. Con un poco de experiencia, conocimientos, el factor humano y parte de la tecnología, llegamos a un proceso de solución. Aquí la solución es unidireccional y se están probando los principios de Descartes, causa y efecto. Pero la realidad es totalmente diferente. Es una cantidad increíble de problemas tecnológicos que se entrecruzan. Si vamos resolviendo cada problema tecnológico, resulta una combinación de soluciones. Pero ¿cuál es prioritaria? ¿Cuál prioriza a cuál? Entonces la solución no es única. Y tenemos varias causas y varias soluciones. Esto es causado por los factores del entorno. Entonces ya no es un laboratorio. Los proyectos se hacen en la vida real y las soluciones son varias. Entonces ese es más o menos el principio de cómo predomina el paradigma cualitativo. Y de esa manera, muchas de las veces, como esto se retroalimenta, es un prueba, error, pero bueno, es más o menos el principio de resolución de problemas. Y el planteamiento, el paradigma es si realmente las carreras de ingeniería y arquitectura que están ligadas a la construcción están preparadas para resolver los problemas, no solamente tecnológicos, sino los problemas sociotécnicos. Bien, aquí vamos a ilustrar las partes interesadas de los proyectos. El proyecto es donde confluyen todas las partes interesadas, diseñadores, promotores, inversionistas, propietarios, constructores, suministradores, etcétera. Todos confluyen en el proyecto, ¿no? En un entorno posiblemente de beneficiarios, entonces más o menos nos ilustra aquí las partes interesadas del proyecto. Pero cuando ya queremos hablar del enfoque sistémico o la visión global, ya no es Descartes quien prima ni quien prima ya es otra ciencia, ¿sí? Y estas ciencias realmente arrancan en el año, a mediados del año del siglo XX. Entonces las soluciones las teorías empiezan a cambiar. Y aquí viene el análisis del sistema, ¿no? Entonces, si queremos resolver un problema, no lo podemos aislar a ese problema y analizarlo y estudiarlo. Hace falta mirar todo en su totalidad, ¿no? Entonces, aquí les he ilustrado como un reloj con sus engranajes, en la cual cada engranaje cumple un rol importante, que está interrelacionado con otros engranajes. El cambio de uno puede afectar el cambio de los demás. Entonces, ese es el principio de verlo a un problema como un todo.
y los consideramos un sistema abierto cuando está ligado con el entorno. Bueno, es lo que venimos diciendo, ¿no? Estructuralmente pueden ser divididos, pero funcionalmente no. Además, un sistema representa más que la suma de sus partes, a lo que lo llamamos sinergia. Esto ya lo dijo Aristóteles. Lastimosamente, no predomina la metodología cualitativa, sino la cuantitativa. Hasta nuestros días, incluso hasta el día de hoy, las universidades siguen implementando esta metodología de enseñanza y el paradigma es quizá cambiar esta forma, ¿no? Esta forma de concebir los problemas. Entonces, en conclusión, la teoría general del sistema nos ayuda a analizar los problemas desde un todo. No puedo detenerme mucho aquí. Bueno, aquí está nuestro sistema proyecto de construcción y el entorno. El entorno de los proyectos normalmente es un entorno económico, un entorno político, un entorno jurídico, un entorno físico, medioambiental, un técnico funcional, un sociocultural. Están, así como el reloj, están interrelacionados. Y aquí quería no solamente en los proyectos, ¿no? La vida real nos da muchos ejemplos de lo que es la teoría general del sistema. El cuerpo humano, si un órgano falla, este está interrelacionado con otros y por lo tanto su mal funcionamiento puede provocar otras anomalías. Estructuralmente pueden ser divididos, pero funcionalmente no. Entonces no podemos estudiar a un cuerpo, a un órgano específico, tenemos que estudiarlo sí, pero como parte de un todo. Bien, sí, así como tenemos las variables externas, que es el entorno donde el proyectista, el ejecutor no tiene control, y al embate de este entorno que es cambiante, ¿qué le queda al gerente, al director? Movilizar sus variables internas que sí tiene control. Entonces, por ejemplo, la planificación es una variable interna. Él puede modificar la planeación. Si el entorno medioambiental o jurídico influye, puede manejar sus variables internas. Entonces, hay herramientas que le permiten eh, que el proyecto no se detenga, pero tiene que recurrir a estas variables internas. A veces las soluciones son tan, los cambios del entorno son tan acelerados que a veces el problema aún no se ha resuelto y ya tenemos un entorno diferente. Pero en todo caso aquí es importante considerar la ecuación universal de la planificación y es que el entorno y el sistema proyecto tienen que estar de alguna forma, mostrar una relación estable. ¿Por qué razón? Porque es un sistema abierto, influido por el entorno y tiene que el proyecto modificarse o ser flexible para que se mantenga esa estabilidad. Caso contrario, el proyecto podría desaparecer. Y ese quizás es el caso de los proyectos fallidos. Los tomadores de decisiones priorizan solo ciertos factores económicos y políticos, a veces subvaloran el resto ambientales, culturales, sociales, dado como resultado que las partes interesadas no están satisfechas. Bueno, esto es una breve forma de analizar resumir más o menos cómo influye el entorno y la aplicación de la teoría general de sistemas. Aquí les he traído un ejercicio, cómo se aplica esta metodología. Justamente mi tema de investigación del doctorado era formar directores de proyectos. Entonces, para ello, aplicando y buscando metodologías para aplicar estos conceptos, nosotros capacitamos a un grupo de expertos, los llamamos expertos porque a medida que transcurría el tiempo iba creando una experticia, ¿no? Y el reto era que estas personas estudien cada una de las variables y estas variables externas, cómo pueden modificar al proyecto. Una forma breve y puntual, porque no podemos formar todólogos, es que ellos analicen los ciertos parámetros que son los indicadores. Por ejemplo, en la variable económica, es analizar
cuánto influye en la variable económica, pero para eso había que desagregar en indicadores. Por ejemplo, subió el costo de los materiales, el tema de la dolarización, bueno, para todos es igual. Las rentabilidades, y así cada uno de los indicadores iban siendo analizados. Y de esa manera íbamos obteniendo una influencia de estos indicadores. Si la influencia era completa o general, podríamos decir ya o predecir que la variable económica tiene una incidencia muy fuerte y de hecho en los proyectos la variable económica es la que más influencia tiene. Les hablo para un momento determinado del tiempo, año quizás 2022, pero si este mismo análisis lo haríamos en fechas actuales, quizá lo que ahora predomina es la variable política o quién sabe la variable medioambiental eh, o la variable cultural, eso tendría que ser de acuerdo a este análisis, ¿no? Pero aquí lo interesante es que los expertos cada vez iban teniendo un mejor conocimiento de cómo influyen estas variables. Y aunque no conocían todos los temas, sin embargo, era importante que ellos vayan analizando cada una de estas variables eh, y, y encontrando cuál es la influencia que esta variable tiene en el proyecto. Como también decíamos, la variable no solamente son externas, también ahí tenemos las variables internas. Si tomábamos, por ejemplo, la planificación, este grupo de expertos analizaba su sistema de planificación. Planificación, cuando hablamos de planificación, estamos hablando de configuración del alcance, objeto, costo, plazo, calidad. Lógicamente, estas influyen en la planificación y tienen un peso del 100%. Igual lo tiene el control y la información. Sin embargo, aunque no con ese peso del 100%, también influye el sistema tecnológico, la organización y el factor humano. Si nosotros podemos mapear y entender cómo influyen estas variables y cómo nosotros ante estas variables podemos flexibilizar para que se mantenga esa ecuación de equilibrio entre el entorno y nuestro proyecto, entonces son las herramientas que los gerentes, los directores de proyectos manejan con su equipo, ¿no? ¿Y por qué era importante que estos futuros directores conozcan este manejo del entorno y del... Es importante porque esto es lo que es previo o en el transcurso del proyecto son las herramientas que él puede manejar. Aquí hemos mapeado a las variables económica, política, variable técnico-funcional, bueno, las variables del entorno con su respectivo peso. La variable económica, la variable política, la variable técnico-funcional tienen una incidencia muy fuerte. Pero también tienen una influencia fuerte las variables internas, donde son las herramientas que el director tiene para modificar o flexibilizar su proyecto. Por ejemplo, solamente por nombrar, ¿no? Las variables políticas. Prioridades políticas gubernamentales respecto a las inversiones, conceptos sociopolíticas, estructuras organizativas, partes interesadas, gobernabilidad. Solamente estoy mencionando los conceptos de cada una de las variables porque si el director logra entender cuál es la política actual, si logra predecir con su equipo de expertos, que son a la final su equipo de trabajo, y son los futuros directores, entonces ellos pueden dar fe de lo que es mejor actuar y cómo ir resolviendo. Entonces, bueno, aquí hemos mapeado más o menos cuánto influyen las variables. Poco llegando a la historia, el primer proyecto registrado en la historia de la humanidad es la pirámide escalonada de Saqqara. Egipto 2650 años antes de Cristo. Bueno, dice, sin métodos de programación, sin ordenadores, se construyeron obras complejas, utilizando herramientas sencillas, mano de obra y organización. De acuerdo a esta historia, el primer director del proyecto fue el arquitecto Imhotep, que no solamente diseñó, sino también ejecutó este proyecto. Un poco definiendo qué es un proyecto, ya con este esquema con estas definiciones y ampliando, por eso he hecho mención a varios conceptos, y cómo estos han ido evolucionando. Dice,
De acuerdo a la lengua española, es un conjunto de cálculos y dibujos que se hacen para dar una idea de cómo ha de ser y cuánto ha de costar una obra de arquitectura y de ingeniería. Estos son los conceptos que se manejan en las universidades, los profesores tanto como sus estudiantes. Pero el proyecto no solamente es eso, es la creación de lo artificial, es decir, aquello que el hombre lo transforma a su interés. Gómez Enet, más adelante, nos indica que no solamente son los documentos los importantes, sino también hace falta tomar en cuenta los factores en ese momento de la definición políticos, económicos, técnicos y humanos. Y también comprende una organización. Finalmente, Clean y King definen como proyectos una combinación de recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para conseguir un propósito determinado. Es un proyecto compartido por Heredia, quien es el que trae el project management al mundo hispano, y quizá por eso lo mencionamos aquí, por la importancia de, porque el management en los anglosajones ya lo conocían. En conclusión, un proyecto tiene un principio y un fin. Emplea recursos humanos y no humanos, se basa en una organización temporal para un alcance, plazo, con costo y calidad. Y siempre tomando en cuenta y lograr la satisfacción de las partes interesadas. Ojo, es la parte que está más importante ahora, las partes interesadas. Eso más o menos ya indica la importancia que ha tenido el proyecto o el éxito del proyecto. Bien, decíamos que el proyecto está ligado y cada parte son interrelacionadas. Si nosotros analizamos solamente los objetivos del proyecto, costo, plazo y calidad, y a alguien se le ocurre bajarle el plazo, ¿qué va a pasar con el costo? El costo va a aumentar. Significa más horas de trabajo en horas que no son horas laborables, iluminaciones en la noche, normas de seguridad, en fin. Entonces el plazo no puede bajar por sí solo. Por eso aquí está como un trípode y como una especie de amortiguación entre ellos, ¿no? ¿Cómo influyen? Si nosotros queremos más calidad, lógicamente el costo se va a incrementar y quizá el plazo también. Y si nosotros queremos bajar el costo del proyecto, eso va a repercutir tanto en la calidad como en el plazo. Bueno, en definitiva, todas están conectadas y no se diga con el alcance, el objetivo del proyecto. ¿Qué tal? El proyecto requiere eh, una mayor cantidad de obra que hay que ejecutar, lógicamente eso también va a repercutir en nuestro trípode, que son los objetivos del proyecto. Fases del proyecto. Y aquí, ojo, las fases del proyecto, concepción, diseño, ejecución, desactivación, operación y uso. Concepción también podríamos hablar de la idea del proyecto. Eso también ya tiene un costo. Cuando nosotros ya diseñamos y el proyecto sale viable y se nombra al director, eh, también tiene otro costo. Luego viene la parte de la ejecución, donde se la mayor cantidad de recursos y el cierre o desactivación. Sin embargo, el proyecto continúa en operación, uso y evolución. Aquí está, este gráfico me hacía falta. Entonces, arranca el proyecto como una simple idea hasta que llega el aval de que el proyecto puede continuar. Luego tenemos el diseño, un costo entre el 15 y el 25%. Ahí tenemos una pequeña interfase porque ahí no siempre todo está diseñado. Viene la parte de la ejecución, 70%, y la desactivación, el cierre del proyecto también tiene un costo. Bien, quizá, bueno, aquí todos lo sabemos, pero permítanme volver otra vez a topar este tema de la concepción. Dice elaboración del modelo determinando variables externas e internas. Quizá este sería el aporte de este trabajo, que siempre hay que considerar estas variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables que influyen en el proyecto? El estudio sistémico, la identificación de riesgos y partes interesadas. Lo cual nos da la idea de cuál va a ser el proyecto, la decisión de acometer o no el proyecto, un análisis de gestión de riesgos y nombrar el equipo del proyecto. No es, siempre hemos hablado del director del proyecto, pero este realmente nunca está solo, este tiene un equipo para trabajar.
Sí, todo es positivo, entonces podemos ya continuar con los estudios de preinversión, gestión y licencias. Bien, llegamos a la siguiente fase de diseño, que es el objetivo, diseñar el objeto del proyecto, la ingeniería de valor, estudios de constructibilidad, los que permiten que el diseño sea fácilmente asimilable. No queremos un estudio complejo, un diseño difícil de ejecutarlo. Entonces aquí viene la experticia, quizá los profesionales de mayor peso, y esta es la parte más importante del proyecto. Si bien la ejecución es importante porque hay la mayor erogación de recursos, sin embargo, el diseño es donde realmente se construye el proyecto, ¿no? Y ahora sabemos que hay muchas herramientas para hacer un buen diseño. Pero, ojo, la constructibilidad es la parte de la experiencia. Entonces, un proyecto con estudios de constructibilidad va a ser más fácil de ejecutar e incluso podría ser hasta más económico. Con lo cual ya tenemos una documentación técnica, pasamos a la fase de ejecución, en donde ya ejecutamos el proyecto bueno, esta es la fase de ejecución, que es la fase de mayor erogación de recursos, sin embargo, no es la parte compleja, como lo se podría hacer la fase de diseño. Y finalmente la fase de desactivación, que también tiene un costo, que es el cierre del proyecto. Se recupera, recuperación del medio ambiente, mitigación, planes de conservación, evaluación y cumplimiento de los objetos del proyecto, informe final. Aquí estas son las lecciones aprendidas, ¿no? Después de un proyecto queda la lección aprendida. Qué es lo que aprendimos? ¿Cuál fue, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hay que mejorar? Bien, entonces, una vez culminado y entregado el proyecto al cliente, ojo, no, el proyecto no ha culminado ahí. Empieza para el ciclo de vida ya no del proyecto, sino del negocio, el proyecto continúa. Porque el proyecto, si bien es cierto, se hizo viabilidad, ingeniería básica, ingeniería de detalle, se desactivó el proyecto, pero entra la operación. Y esa etapa de la operación es la fase que continúa el proyecto hasta su desactivación o hasta su ampliación. Eso ya no sabemos, pero muchos proyectos no culminan y no solamente son 50 años de vida útil, sino que luego se repotencian y el proyecto continúa. Bien, management. Este es un término anglosajón, no tiene una traducción exacta y ojo, he sacado aquí todas las. Es una palabra poliédrica. ¿Qué significa management? Bueno, hay quien dice administración, pero cada una de estas definiciones significan términos empresariales, escuelas de empresariales distintas. Cuando yo hablo de un administrador es andar con autoridad y este administrador cuida de que no existan desviaciones. Si bien es cierto, es parte del management, sin embargo, no es suficiente un management. Con administrar también tiene que saber gestionar y gestionar significa saber redistribuir recursos, ¿no? No solamente que no se sobrepase la cantidad asignada, sino que se puede pasar la cantidad asignada, pero también puede tener la habilidad de saber redistribuir sus recursos. Puede quitar en una parte y poner en otro lado los recursos y lo hace con cuidado, esfuerzo y eficiencia. Sin embargo, no es suficiente para cubrir lo que es la palabra management. Y quizá aquí la clave es tomar decisiones. Entonces, un verdadero management administra, gestiona y toma decisiones para optimizar recursos. Si nosotros la palabra management la aplicamos a un proyecto, tenemos el project management, que para quien la pudo traducir al mundo hispano la llama dirección integrada de proyectos. La consideran arte, la consideran ciencia, arte porque es personalizada, cada director tiene su manera de hacerlo, ciencia porque se apoya en una serie de conocimientos, pero también son técnicas y herramientas. Estas técnicas y herramientas se han multiplicado. Últimamente la tecnología las ha traído a mención. Tenemos el MC Project, el Rabbit, el Bing, eh, bueno, y otra cantidad de cosas que cada día asoman, pero sobre todo es una metodología. Entonces, todos estos elementos nos definen lo que es la dirección integrada de proyectos y el logro de los objetivos. Entonces, podríamos simplificar diciendo que la dirección integrada de proyectos es una especialidad de la ingeniería civil que estudia la materialización de los proyectos. Además, coordina técnica, administrativa y financieramente desde su origen hasta la puesta en marcha del proyecto.
Ojo aquí, precisa un responsable único. Su misión es cautelar los intereses del propietario. Esto quizá esté de más, pero mientras la Dirección Integrada de Proyectos asegure el éxito del proyecto, hace falta una estructura, una organización que esta dirección de proyectos pueda funcionar. Y lo llamamos sistema de dirección por proyecto. Solamente por mentar esta estructura en donde el director de proyectos está a la altura de los demás directores. Por sobre ellos solamente está el director de la empresa. Y este director de proyectos puede nombra a un director para cada uno de sus proyectos, tienen a través de una estructura en forma horizontal. Y así es como va atravesando por la parte técnica, la parte financiera, la parte de recursos humanos. Esto es una forma de manejar proyectos de acuerdo de cómo se organizan los proyectos para ser manejados. Pero mientras la DIP asegura el éxito del proyecto, con las partes interesadas, en cambio la empresa asegura el sistema de dirección asegura la supervivencia de la empresa. Entonces es importante porque las empresas dedicadas a los proyectos utilicen la estructura que quieran ellos utilizar, sin embargo, tiene que garantizar que los proyectos, no se digan los proyectos, que son la razón de ser de las instituciones o de los proyectos, deben atravesar las estructuras horizontales. Bueno, ¿y qué logramos con esto? El trato de los proyectos es igual para todos, la empresa exitosa logra mejorar su imagen, hay integración, hay comunicación, hay delegación de responsabilidades, en fin, hay una visión global para analizar causas y problemas. El director del proyecto ejerce el management con autoridad, planifica, organiza, ejecuta, facilita la difícil relación entre las partes, ya sean inversionistas, propietarios, constructores, diseñadores, evita la inclinación hacia lo técnico, sabe balancear técnico y la parte administrativa, ¿no? O financiera. Asegura el proyecto en tiempo, costo y calidad. Bueno, aborda, ya habíamos dicho con enfoque sistémico, pero tiene sus cualidades. El director de proyecto tiene, aparte de la competencia técnica, tiene sentido común, influencia y relaciones. Bueno, es una persona entrenada para realizar los proyectos. Y quizás ese entrenamiento arranca con el conocimiento del entorno, ¿no? Bueno, como decía, lo dijo Aristóteles, mientras el grupo es la suma de las partes, en cambio el equipo es sinergia, es el todo. Y ese todo es ver el total, ver la magnitud. Ese es un espíritu, es ganar. No es lo mismo, ni es igual, ¿no? Ni suena igual siquiera. El grupo es la suma de individualidades. Más aún cuando los proyectos son pasajeros. Sin embargo, el equipo es el todo. Los equipos son organizaciones, sabemos que son flexibles porque se amoldan a las circunstancias. Todos trabajan para un objetivo común. No hay que no hay que pensar que si alguien no está de acuerdo con las soluciones, tiene que salir de los equipos, más bien son importantes porque estas conflictividades en el equipo hace que el proyecto se enriquezca más. Entonces son moderadamente competitivos y conflictivos, estamos hablando de los miembros. Y los hay de todos los tamaños, ¿no? Como en las grandes ligas, hay equipos fuertes para grandes proyectos, pero también hay equipos sencillos, parroquiales para proyectos sencillos. Formas de acometer los proyectos. Aquí yo quería que Marcos ahorita ojalá nos esté acompañando. Cierto que la fiscalización es muy importante, porque es contratado por la propiedad, ¿no? Pero igual que la fiscalización, también la propiedad contrató la viabilidad, los diseños,
los contratistas, a veces los contratistas contratan a los subcontratistas, o a veces también son contratados directamente por la propiedad, llámese como se llamen, sea un ministerio, un alcalde, y todos acogen al proyecto. Esta manera de ver es hecha por partes. No hay integración, no hay comunicación entre las partes, a no ser la que ellos logren hacerla, pero aquí no hay equipo. El esquema DIP es un poco, hay un cambio, ¿no? Porque la propiedad que poco o nada sabe delega esta responsabilidad a un director. Y lógicamente bajo la única autoridad que es el director, se diseña, se contrata, se ejecuta, perdón, y así es como bajo la dirección única del director de proyectos se logra realizar el... Entonces, ¿quién garantiza a la propiedad? Es el delegado, o su representante y su equipo, aunque ahí no está, pero normalmente cuando hablamos de dirección integrada de proyectos estamos hablando de un director y de un equipo. Entonces, lógicamente, el proyecto bajo una sola dirección tiene un poco más de seguridad y garantía. ¿Cómo se logra esto? Difícilmente estas son relaciones humanas, son influencias, pero si los proyectos tienen que salir eh, garantizados, pues hay que ubicar al director preciso, ¿no? Algo adicional, todo bajo la responsabilidad del delegado. ¿Qué se gana cuando se aplica la dirección integrada de proyectos o dónde es mejor o dar resultados en proyectos extremadamente grandes en presupuesto y plazo? Con proyectos con mucha complejidad, cuando hay diversidad de disciplinas o hay mucha tecnología, cuando tenemos que romper una estructura organizativa, porque el director puede romper esa estructura, tiene la capacidad, tiene la autoridad para hacerlo y tiene la aceptación de la parte de la propiedad. Hay proyectos donde los presupuestos son extremadamente apretados, no pueden variar y los plazos son a veces hasta políticos y no pueden ser ampliados, son requerimientos fuertes. En condiciones cambiantes del entorno, requieren respuestas rápidas. Bueno, hablamos que un entorno es cambiante, ¿no? Y requiere respuestas precisas y puntuales o rápidas. Diversidad de partes interesadas. No es fácil poner de acuerdo a todos, ¿no? Pero bajo esta modalidad sí. Y no solamente las partes internas del proyecto, sino también grupos sociales, comunidades, que a veces no permiten el desarrollo del proyecto. Es efectivo cuando hay problemas derivados de la localización física del proyecto, climas, sean situaciones sociales difíciles de acceder. También cuando hay controversias, ¿no? A veces no es sencillo conseguir los permisos, las licencias, los proyectos tienen que paralizarse, se retrasan. Entonces, bajo la única responsabilidad del director, sí se podría no mejorar los plazos, pero por lo menos lograr aclarar los plazos o los retrasos. Y ya lo habíamos dicho, la existencia de un responsable único, lo cual es un único punto de información. Aquí les quiero traer cuáles son los organismos que apoyan el PMI, la Dirección Integrada de Proyectos, el Project Management, es el PMI. Tiene muchas oficinas, incluso en Quito hay una. Está en 187 países, ellos se rigen bajo el PMBOK, que es una guía de manejo de proyectos. Este PMI se conforma a sí mismo por un grupo de expertos, ¿no? Quizá como los nuestros, que nosotros entrenamos, sí, a nivel de país. Por eso tiene una representación tan grande. Y así como lo hay el PMI, también lo hay el INSA en Europa, también tienen los japoneses y bueno, cada país se rige bajo su normativa. Luego viene la red RIPRO, en la cual yo me pertenezco y tiene un objetivo, ¿no? Impulsar la ingeniería de proyectos. ¿Cuáles son sus ejes de actividad? La formación, investigación y transferencia de conocimientos. Tenemos más o menos 80 universidades, todas las universidades del país han sido invitadas. Estamos esperando
su decisión y su participación en los próximos eventos. Pero ya hay una claridad aquí de que este lenguaje común lo estamos llevando a todos los países. Y también intentamos de que la red Ripro sea una membresía mucho más económica, más sencilla de adquirirla y que rija a los países latinoamericanos, iberoamericanos, perdón, porque también está España. Se hacen los congresos cada año, este año le toca a Chile, bienvenidos. Si alguien desea participar ahí en el grupo, envío una invitación, perdón. Bien, entonces con esto culmina la presentación. Dice, todos nos enfrentamos continuamente a una serie de grandes oportunidades brillantemente disfrazadas en forma de problemas. Es lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Es un salto cuántico que queremos dar y que no queremos evadir este reto. Pensamos que nos toca a nosotros, eh, mediante nuestras enseñanzas, que todos se pongan a tono con con el tema de los proyectos y ojalá en un futuro no muy lejano todos entendamos el manejo de los proyectos. Hasta aquí, bueno, acá tengo lo que se podría hacer diplomado, pero bueno, eso no es el tema de la conversación. Muchas gracias, Patricio. Hasta aquí la conferencia. Gracias, Servio. Podemos cerrar la presentación, por favor, para iniciar el diálogo. Dejar de compartir. Perfecto. Bueno. Los paradigmas o los nuevos paradigmas en la formación de profesionales de la construcción en el Ecuador, ustedes lo acaban de ver, Servio Burneo ha hecho una explicación amplia con conceptos válidos dentro de la formación como tal y obviamente la importancia de que estos procesos puedan ser adoptados por las universidades también, ya que tenemos un sistema de formación y creo que el mundo avanza también en otras direcciones. Estimados colegas y amigos, podemos iniciar el diálogo. Aquellas personas que tengan inquietudes o preguntas, por favor, hacerlo levantando la mano a través de las herramientas del anfitrión o a su vez mandando un mensaje en el chat. Podemos iniciar, estimados colegas y amigos. Bueno, comencemos con la primera. Tú habías dado unos porcentajes de cómo están distribuidos los proyectos, un 8% en la concepción, entre un 15 y un 25% del diseño, un 70% en la construcción y la desactivación o la terminación del proyecto en un 3%. Eh, en el Ecuador, lamentablemente, el tema de la concepción y el tema de los diseños son realmente muy poco valorados. Y es por eso que muchos de los proyectos en la actualidad no han sido o no han tenido un término correcto, ya que, como tú nombrabas, inclusive desde el 2007 hasta el 2017, muchos de estos proyectos se hicieron de forma rápida, sin estudios profundos y que lamentablemente al final del día terminaron fracasando varios de ellos. ¿Cómo poder lograr de que esta concepción y este diseño y estos porcentajes que tú estás planteando sean respetados por las instituciones de carácter público y también por las instituciones de carácter o las empresas de carácter privado? Porque en muchos de los casos estamos viendo recientemente problemas en la construcción en la ciudad de Quito. Empresas que sin tener aprobación alguna de proyectos de construcción ya están, como quien dice, terminando los mismos. ¿Y cómo saber nosotros si es que estos diseños cumplen a satisfacción lo que está construido antes de tener un permiso de construcción? ¿Qué sugerirías tú en esta parte del diseño de concepción que sea obligatorio y exigido en los porcentajes que tú estás manejando para que los proyectos tengan un buen final? Bueno, esta metodología, aunque no es la mío, lo mío no es implementar esta metodología, o sea, sí invita a implementar esta metodología, pero lógicamente
El proyecto no arranca en la ejecución, ojo. El proyecto arranca con la idea. Y a medida que la idea va transformándose y mejorando, aquí el aporte de este estudio, por ejemplo, es la implementación o consideración del entorno en el proyecto. Y eso tiene un costo, lógicamente. Los expertos, los consultores, no pueden privarse bueno, de ser parte y tener algún peculio, ¿no? Por ello. Esto quizá ha sido la debacle, ¿no? Yo te ofrezco el proyecto a cambio de que tú me hagas el estudio. Eso se maneja en los municipios. Pero analicemos un poco el fondo de esto. Cuando los proyectos cuando los proyectos fallan, los costos son enormes. Sin embargo, la gente se resiste a pagar los estudios. O sea, lógicamente, si no hay planificación, como veíamos el diagnóstico inicial, si no hay la planificación del proyecto, si no hay los estudios previos, difícilmente los proyectos van a lograrse ser exitosos. Y como si no hay un responsable único, también aquí es otro punto importante, las responsabilidades se diluyen. Entonces, llámese esta autoridad como quiera llamarse. Delega el proyecto a un responsable único, las cosas cambian, porque él tiene la obligación del proyecto desde el principio a fin, de todo el ciclo del proyecto. Eso, Patricio, no sé qué decirte aquí en esta parte, pero ¿cómo garantizarnos? ¿Cómo garantizar de que el proyecto, la única manera que a mí se me ocurre es aplicar esta metodología? Porque más o menos da fe que incluso hasta el cierre del proyecto tiene un coste. Cuando normalmente el contratista cierra el proyecto, él asume esos costos. Estos costos, todo es parte del proyecto. O sea, el proyecto tiene un costo de todo lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde el inicio, desde que pare la idea hasta el final. Que nosotros no querramos cobrar, pues no sé, ya nos corresponde a nosotros valorar nuestros conocimientos, ¿no? No sé, ¿qué más podría aportarte aquí? Gracias, Servio. Estimados colegas y amigos, Gustavo, anímese a preguntar a Servio. El ingeniero Yepes está levantando la mano. Osvaldo, por favor. Está sin audio, Osvaldo. Gracias por permitirme participar en esta charla. Y la verdad es que a mí me queda una duda y una preocupación, porque me da la impresión, de acuerdo a la exposición, que las obras que hemos hecho aquí no han cumplido con todos los requisitos que manifiesta en este momento, y lo cual no es verdad. Hay muchas falencias que se plantea en este momento con relación al país y a lo que hace la ingeniería y lo que debe hacer la ingeniería. Podríamos estar discutiendo muchos de los temas, inclusive cuando él ratifica y confirma que un control de calidad de una obra incrementa el costo y el tiempo, lo cual es contraproducente. No nos habla sobre la formación académica que influye dentro del profesional de ingeniería. El tema es el ingeniero civil, como lo había planteado, y la formación de la ingeniería del ingeniero percute en el desarrollo de un proyecto, porque desgraciadamente en los últimos tiempos acontece que se improvisa al profesional que va a desempeñar una función. Y es preocupante porque últimamente ya se reconoce que hay una falencia en la formación de los profesionales que en determinados momentos están ocupando posiciones de decisiones para el proyecto del país. Yo discrepo, ingeniero, pero en el país sí, los proyectos sí se han hecho con planificación. Lo que usted me está planteando, es la de las clases que les dan a los 18,000 administradores de empresas que existen en el país. Y si usted debería concentrarse, ingeniero, en analizar el desempeño de los administradores que existen en el país en diferentes funciones. Inclusive si usted se pone a pensar en la característica inclusive de nivel ministerial,
que tiene la formación de administradores. Y sin embargo, sin ver de esa formación de administradores, el desempeño y la realidad nos demuestra que algo anda mal. Eso sería para comenzar. Y con relación a la fiscalización, se ha venido aquí planteando algunos temas sobre lo que significa fiscalización de un proyecto. Y no es como se lo ha estado indicando, porque nosotros siempre hemos partido de que un fiscalizador, para que sea fiscalizador, debe tener un conocimiento técnico y profesional igual o mayor del contratista. De tal manera que un fiscalizador no se puede ser un elemento improvisado. Y el éxito de la ejecución de un proyecto tiene muchos elementos complementarios, de tal manera que no se puede simplificar de la manera que usted lo hace, ingeniero. Estamos aquí profesionales que sí tenemos un poco de experiencia en el manejo y ejecución de los diferentes proyectos, grandes proyectos que he visto en el país. Es por el momento. Gracias. ¿Algún comentario, Servio? Sí, sí. Eh, la revisión de proyectos no es una ciencia nueva. Ya habíamos visto que la historia lo aumenta al Inmotec hace 4.600 años. Todas las obras importantes, culturales, llámense iglesias, tenían un director de proyecto. Quizá no conocían, no habían computadoras, como era el ejemplo inicial, y a base de organización se hacían estas grandes obras. No podríamos decir que las obras fueron mal hechas. Ejemplo de ello es que aún están en pie y hidroeléctricas como la que incluso tengo recuerdos de que el proyecto Paute, creo que usted también trabajó ahí, son ejemplos de proyectos exitosos. Pero lo que estamos hablando y generalizando es que la ciencia en los últimos años ha dado pasos agigantados. La red RIPRO arranca recién en el año 2010. El PMI arranca en el año 1997. Lo que sencillamente estamos transmitiendo es que estos conocimientos, estas experticias no han sido debidamente transmitidas. Si nosotros tuviéramos una escuela de dirección, quizá no se hubiesen cometido tantos errores, y los errores cuestan caros. A nivel mundial, el 30% de los proyectos fracasan, o se abandonan, o cuando ya llegan a su ejecución, los proyectos ya no tienen, ya no son, no tienen la funcionalidad para la que fueron diseñados. En fin, solamente le podría comentar que la intención es mejorar el manejo de los proyectos. Quizá no bajo ese esquema duro que nosotros conocemos, donde hay un fiscalizador y así se van nombrando, sino bajo un esquema sinérgico, ¿ya? Donde todos contribuimos a un solo objetivo común. Y eso quizá nos va a dar mejores resultados. No sé qué más. Como le digo, no podría yo tener un grupo de proyectos, es decir, utilicen este esquema DIP y va a ser un éxito, porque cada proyecto es, eh, es complejo y es singular. Pero sí, efectivamente hay proyectos bien realizados, pero también hay proyectos que dejan mucho que desear. Eso, ingeniero Osvaldo Yepes y Patricio Coba. Gracias, Servio. Gracias, Osvaldo. Hay un comentario de uno de los miembros de Félix Basantes. Saludos y felicitaciones, colegas JICA EPN. Interesante conocer y difundir ponencias que muestran otras posibilidades, metodologías, sistemas de abordar, desarrollar y culminar proyectos de diferentes temas, tanto en ámbitos privados como públicos. Ahora sí, Gustavo, le toca. Amados amigos, buenas noches. Y yo he tenido un poco de experiencia en manejo de proyectos inmobiliarios, donde se empieza con la compra del terreno y se termina con la entrega del último departamento. Pero en todo ese proyecto, en todo ese transcurso, en todo ese recorrido, funciona este manejo de proyectos que tiene que involucrar
un poco de profesionales, tanto para la construcción como para la fiscalización, etcétera, de las cosas tan importantes que intervienen en estos procesos. Eh, el asunto es que en la academia no aparece en ningún momento esta formación. Si bien es cierto, en la Politécnica existía una maestría en administración de proyectos que le enfocaba en general a todo proyecto, pues no hay si desde ponerse unas salchipapas hasta construir un edificio o hacer alguna represa. Entonces, yo sí creo que falta formación académica para la mayoría de profesionales que no han seguido esta rama. ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos cambiar este paradigma para que los profesionales salgan conociendo de la existencia y el manejo de proyectos? Porque es muy importante, pues no, a la final todo profesional debería manejar esto porque se va a topar desde la construcción de una pequeña casa o desde la construcción de bordillos, hablemos así rudimentariamente, para llevar adelante la realización de obras. Eso es lo que nos preocupa y nos ha preocupado siempre, el hecho de que la academia ha dejado un poco de lado la formación en el pregrado de este manejo de proyectos inmobiliarios. Quizás Servio tenga alguna experiencia como para que nos comente qué es lo que podemos hacer. Voy a tomar algo que el ingeniero Osvaldo Yepes lo mencionó. Dice, existen administradores de proyectos. Yo le pregunto lo siguiente. ¿Estos administradores de proyectos tienen la responsabilidad única del proyecto? ¿Llevan la responsabilidad única? ¿Están remunerados para tremenda responsabilidad? ¿Están con los conocimientos como para llegarlo a hacer o sencillamente son asignados? Entonces, para lo que nos comenta Gustavo, sí hay una deficiencia, incluso una deficiencia porque las ciencias han avanzado rápidamente, ¿no? La teoría general de sistemas quizá sí responde el análisis del proyecto en toda su extensión y la visión global. Eso nada más en cuanto a que precisamos una formación inmediata en dirección de proyectos. No sabemos cuándo vendrá otra avalancha de proyectos y si realmente estamos en condiciones, por lo menos deberíamos estar en condiciones de atender esta cantidad de proyectos y que tengan una respuesta, una solución. Ese es el planteamiento de esta noche, invitar a ser parte de estos conocimientos que, como le decimos, avanzan aceleradamente y estar en condiciones de atender o responder. Proyecto puede ser la fiesta de un niño como, bueno, la venta de papas yo no diría porque es lo mismo, ¿no? Estoy friendo papas, pero quizá el negocio completo sí, desde que empiezo con la idea de poner una venta de un negocio, de un producto, un servicio, hasta la entrega final al cliente. Ese es un proyecto. Y la intención es garantizar, ¿no? Más bien queda la pregunta es dónde en esta estructura compleja de este nuevo esquema, dónde nos ubicamos. No todos vamos a ser directores, pero sí podemos ser parte del equipo del proyecto. Más o menos por ahí. Creo que quería hablar el ingeniero Osvaldo Yepes, perdón, Patricia. Sigue Osvaldo. Mire, que sea imprudente en la intervención, pero a veces pienso que es importante transmitir las experiencias y las vivencias de los profesionales de cual se trata este programa. Y hay un punto que es interesante citarlo. En el año 64, más o menos, 1964, cuando éramos estudiantes, eh, se vio la necesidad de formar fiscalizadores. Y en ese entonces, el ingeniero Salgado, que era decano de la Facultad de Ingeniería Civil Central,
prácticamente a los ingenieros que trabajaban en el Ministerio de los Públicos, les dio un curso formal de formación de fiscalizador. En los proyectos en los que hemos elaborado, igualmente los hemos a los ingenieros jóvenes que entran a la fiscalización, formarlos en las tareas de fiscalización. Y un fiscalizador significa conocimiento de cada uno de los temas, especialmente las especificaciones técnicas, no solamente la parte de los planos. Especificaciones técnicas y el significado de cada uno de los elementos de las especificaciones técnicas. Si el ingeniero no los estudia, las especificaciones técnicas, difícilmente va a cumplir con una tarea profesional. Y en este caso les voy a citar, y posiblemente en otra ocasión los ha manifestado, que se trataba que estaba un proyecto hidroeléctrico conocido, no voy a indicar el nombre, y resulta que había un ingeniero joven que era parte de la fiscalización. La compañía y era internacional la que estaba desarrollando la obra. Y claro, un ingeniero joven, sin mayores instrucciones en las tareas que estaba involucrado, simplemente se paraba a mirar lo que estaba haciendo el contratista. Y no es el capataz de la empresa internacional, le insulta al ingeniero para que baje a coger el vibrador, porque no se quede ahí parado. Y el ingeniero, créase, bajó a coger el vibrador y ponerse a trabajar en la colocación, lo digo, estamos en una casa de máquinas. Entonces, mire, le decía al profesional, hay que guiarlo, darle y instruirlo para que pueda desempeñar. Esto en el caso del fiscalizador. Y no se trata simplemente de ayudar al constructor. Eso por una parte. Y en otro caso es que una persona que está en la dirección de un proyecto tiene que hacerlo en cierta forma con una disciplina afín, porque de pronto nos encontramos, como el caso de ingeniería civil, que encontramos un abogado de ministro, por ejemplo, relacionado con obras de ingeniería civil, o nos encontramos con un ministro que tiene relaciones, por decirlo, con un sector estratégico. Entonces, ¿cuál es el papel del señor ministro? Y vamos encontrando una serie de contradicciones en el desempeño de inclusive de las autoridades, de tal manera que en nuestro país no se queda únicamente en lo que podríamos decir planificación, porque todos conocemos que todas las obras tienen que ser planificadas, entonces se asignan recursos, apoyo económico, se da ser humanos, en forma de trabajo, equipos, etcétera, etcétera. Y se lleva la programación. El avance que en los momentos actuales son las herramientas que le permite o le facilita hacer un seguimiento, desarrollo de un proyecto, viene la computadora, los programas, etcétera, etcétera. Pero los conceptos fundamentales jamás deberían ser olvidados por parte de los profesionales. En una de las intervenciones anteriores hubo el ingeniero Núñez, que estaba hablando desde Estados Unidos, que prácticamente les dio una lección a los colegas que estaban opinando sobre lo que el significado de fiscalización. Y sin embargo, a esa lección que les estaba dando los ingenieros, no le pudieron poner atención. Yo creo que el señor ingeniero, el doctor que hizo exposición, está bien la intención, porque en los momentos actuales hay que llegar a la formación desde la universidad y a nivel de posgrado. Y es más, si no actuamos de esa manera, el futuro del país prácticamente es incierto. Por eso digo, si, con más profundización, profundizando esta temática, yo creo que podemos contribuir al desarrollo del país en estos momentos críticos. Eso es lo más que quería decir por lo pronto. Gracias. Gracias, Osvaldo. Eh, yo siempre tendré el criterio de que el trabajo conjunto entre ingenieros jóvenes, medianos y como nosotros ya con mucha experiencia debe ser mancomunado. Marco Acuña está aquí también participando en la reunión y me colabora en la parte eléctrica en un proyecto de una nueva planta industrial de una acería muy grande en el país. Y claro, nosotros ya no manejamos BIM, que es justamente el modelado de la información para la construcción, porque nuestra escuela de hace 40 años era en otros temas, ni siquiera el CAD aprendíamos. Y yo contraté a un ingeniero joven. Y este chico lo ha llevado el proyecto de una manera categórica que realmente estamos todos satisfechos. Y este trabajo
no se lo hace solo con empresas ecuatorianas. En este proyecto están manejando mexicanos, brasileños, alemanes, chinos proveedores de maquinaria y ecuatorianos. Y la empresa responsable del diseño es mi empresa. Entonces, si bien es cierto, le puede faltar cierto tipo de experiencia, él siempre me dice, oye, ingeniero, ¿qué opina de esto? Pero en la otra parte, yo le digo, oye, ¿cómo estás haciendo? Yo creo que, y vuelvo a insistir, Osvaldo, la participación del ingeniero joven es fundamental. Las habilidades que tienen ellos frente a las nuestras son superiores, muy superiores. Nosotros todavía seguimos calculando o dibujando, vamos a poner un ejemplo, en AutoCAD. Los chicos ya no dibujan en AutoCAD, manejan todo en Revit. Y todo esto le mandan a los programas mucho más amplios, y Navisworks, etcétera, 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 y funcionan. Entonces tenemos que apoyarlos. También es una diferenciación que quisiera yo resaltar. El proyecto o el manejo de un proyecto no tiene nada que ver con el fiscalizador. El fiscalizador es la persona, y aquí si no me equivoco está Marco Zurita como un buen fiscalizador. El fiscalizador lo que hace es controlar que se haga lo que los diseños dicen y que se cumplan las especificaciones de estos diseños. Si yo fundo un hormigón de 280 y el resultado es de 240, el fiscalizador tiene toda la potestad de decirnos a nosotros, oiga, bote esta fundición porque no está cumpliendo la especificación. O si yo tengo una cuantía de acero X y estoy menos o más, el fiscalizador tiene esta potestad. Pero la dirección de proyectos no se enmarca en la fiscalización, se marca en este trabajo colaborativo de todos, bajo la cabeza de un, llamémosle líder, en la industria privada se llama líder, bajo la cabeza de un líder, todos colaboramos, diseñadores, constructores, fiscalizadores y una serie de profesionales. Entonces, Servio decía, y es fundamental, estas nuevas metodologías tenemos que ir adoptando para que los proyectos sean correctamente diseñados, construidos y obviamente que sirvan a largo plazo, en el objetivo que nosotros hemos planteado, que es justamente, si es una vivienda, yo no puedo planificar una vivienda en una comunidad en el oriente ecuatoriano con estructura metálica. Y esos son los errores que se han cometido. Tenemos en muchos sitios, en Cuyabeno, construidas las ciudades del milenio con estructura metálica. O sea, desde la planificación del diseño, de la concepción del proyecto, se cometen errores, porque cada sitio tiene que estar enfocado a sus propias realidades. Yo sí quisiera en ese sentido, con el debido respeto hacia todos ustedes, los chicos tienen habilidades asombrosas. Y nosotros no podemos seguir pensando en que el chico no tiene, la experiencia es una parte, pero el conocimiento también es otra parte. Pero ellos manejan esta habilidad que es grandiosa y que nos han superado largamente a cada uno de nosotros. Nosotros ya con nuestras experiencias y nuestros años de profesionales les enmarcamos en lo que queremos hacer. Les damos las directrices, pero ellos con sus herramientas son quienes manejan. Aquí hay algunos profesores. Santino, tengo entendido que tú también eres profesor en Manabí. No sé qué opinión tengas sobre lo que acabo de expresar. Marco es un ingeniero con muchísima experiencia. Lo mismo César es un ex docente de muchas generaciones de la Universidad Central. Entonces, bajo esa perspectiva, yo insistiré en que este trabajo colaborativo entre todos es muy necesario y muy fundamental. Santino, estabas pidiendo la palabra, por favor. Sí, Patricio, muchas gracias. Ingeniero Burneo, gracias por su presentación. En realidad, yo tengo un punto de vista muy particular, ¿no? Lo que el ingeniero Burneo ha comentado me parece maravilloso, ¿no? Pero tomándolo como algo, como una herramienta a nivel de posgrado, ¿no? Porque en realidad, en pregrado, nosotros deberíamos enfocarnos, es mi manera de ver las cosas, ¿no? En formar expertos en solucionar problemas constructivos. Tengamos presente que la mayoría de ingenieros
no va a tener proyectos tan grandes como, enhorabuena, tienen algunos de ustedes. Y la necesidad de la ciudadanía es esa. Por decir un caso, en Puerto Viejo, cada año se dan alrededor de 1.000 permisos de construcción. Esos son 1.000 proyectos para 1.000 arquitectos. Como también requerimos que cada proyecto lleve el auspicio de un ingeniero estructural, son 1.000 proyectos para 1.000 ingenieros estructurales, alrededor de 200 proyectos para ingenieros eléctricos y 1.000 proyectos de construcción para ingenieros o arquitectos que quieran llevar a cabo estas obras. Entonces, realmente, un propietario de vivienda, yendo a lo micro, ¿no? No, aquí se ha hablado bastante en términos macro. Un propietario de vivienda quiere una casa bien construida. Si a ustedes le venden un vehículo y a los 3 meses se está oxidando la lata o tiene problemas el motor, ¿qué harían? Ineludiblemente lo devuelven. Ustedes devuelven esto porque hay una garantía. Tenemos una garantía en teoría de 10 años, ¿no? Para vicios ocultos. El hormigón es muy noble, ¿no? Muchas veces los problemas se ven después de los 10 años. Pero tengamos presente que inclusive en el chat nuestro hace poco se subió una fotografía de un encofrado de una losa que se cayó. En Guayaquil salió también en el periódico lo mismo, imagínense, ¿no? Estamos dejando la calidad en manos de los maestros porque no estamos tomando la responsabilidad nuestra como ingenieros. Esa parte es muy importante. Sí, tengan presente que no sé si en Quito, ¿no? Pero acá estamos tratando de que el ingeniero sea el que tome la batuta y que sea el que la obra privada la ejecute. Alguna vez visité una entidad colaborante en Quito, nos dijeron algo, lo bueno es que es comentar la verdad, ¿no? Me dijeron en su momento que alrededor del 70% de los proyectos de Quito no sacaban permiso de construcción. Yo me quedé sorprendido porque en realidad nosotros siempre lo hemos tenido a ustedes como un ejemplo a seguir, como un modelo a seguir. Y la verdad que en ese momento el ingeniero, se me va el nombre, que estaba a cargo de la primera entidad colaborante, me Félix hizo Vaca. conocer. No, Poveda, el ingeniero Poveda, sí, él estaba a cargo. Él alguna vez nos recibió en 2018 y nos comentaba este hecho singular, ¿no? Entonces, lo que dice el ingeniero Burneo me parece valioso, pero no podemos saltarnos el proceso normal de formar a los ingenieros, o sea, no podemos enviarlos hacia arriba. Como usted mismo decía, ingeniero Burneo, no todos vamos a ser directores de proyecto. Necesitamos que el ingeniero se encargue de solucionar problemas constructivos. Necesitamos que se asegure de la calidad de cada vivienda. Recordemos que lo que pasó en Manabí, Puerto Viejo, sobremanera, ¿no? También puede pasar en Quito, Guayaquil, y ahí ustedes se van a dar cuenta los problemas graves que tenemos de fondo, ¿no? Y que no los estamos tomando, y somos justamente los ingenieros civiles los que somos llamados a garantizar la seguridad ciudadana. Esa parte, por favor, ténganla presente. No tienen que vivir nuestra experiencia para que se den cuenta de esto. Sí. Gracias, a todos. Patricio, gracias. Gracias, Sandino. No sé, Servio, si tienes algún comentario sobre las palabras expresadas por Sandino y por las mías. Va a ser muy largo este cuento, pero efectivamente algunos profesores de la Politécnica en el año 2016 fuimos a Puerto Viejo. Bueno, fue una experiencia y una vivencia única porque realmente pudimos palpar lo que dice el ingeniero Sandino, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Pero yo recuerdo el informe final de estas visitas y cada quien daba fe desde su parte, ¿no? La parte estructural, el comportamiento de los materiales, en otros casos la nobleza de los materiales, el abuso de los materiales, el cumplimiento de la normativa, pero nunca se habló de un responsable único, o sea, y se diluye. Entonces, ser el director de proyecto es una responsabilidad, pero si yo no voy a ser el director, también puede ser parte de ese equipo, ¿no? Puede ser la estrella, como en el fútbol, ¿no? Voy a ser la estrella del equipo, quizá no el director. Entonces, esto va un poco más allá, es la visión global, tener la visión completa. Y lastimosamente como director me toca también ser responsable hasta del último peón. Sí, así es. Así son las responsabilidades únicas. Por eso es triste cuando a veces nombran directores de proyecto con un sueldo de $1,600,
cambian tres, cuatro directores de proyecto, pero ese no es el director, ese no es realmente el director. Tampoco es el contratista, porque la visión global no está, y tampoco está en ese muchacho joven que conoce las herramientas. La visión global está en todos, en el equipo completo, en el que pone las herramientas, en el que conoce la metodología, el que sabe diluirlos, el que apoya el proyecto. Esa es la intención, ¿no? Esa es la dirección integrada del proyecto. Es un esquema novedoso, distinto, que ha evolucionado, que ha ido mejorando, pero ese es el verdadero director de proyecto. Está ahí nomás, mi querido Patricia. Gracias, Servio. Dunia Martínez nos dice lo siguiente. Buenas noches. ¿Se podría considerar a un administrador de una obra como un director de proyecto? Bueno, es justamente lo que acabamos de mencionar. Eh, sé por cercanías que en un municipio, en un consejo provincial, rotan los administradores de proyecto. ¿Quién es el administrador de proyecto? Aquel que vela de que los recursos no sean desviados. Exageradamente tiene ese rol. Pero toma decisiones este director. Sabe optimizar los recursos. Puede llegar a ser tan responsable como para cumplir en plazo, costo y calidad. O simplemente delega y diluye la responsabilidad. Entonces sí hay una gran diferencia entre un administrador y un verdadero director. Pensaría, ¿no? Gracias, Servio. Félix también manifiesta, sin duda, se debe evaluar la realidad nacional en la ejecución de proyectos, como tal, observando los bien hechos y sus falencias, a la luz de los avances de la ciencia y la técnica. No deberíamos negarnos a apreciar sus avances. Félix Vaca, por favor, ha solicitado la palabra. Sí, buenas noches, Sergio. Felicitaciones, realmente. Este tipo de formación es lo que necesitamos en nuestro país. Pero tratar de hacer digamos, observaciones. Yo veo que muchas compañías constructoras tienen celos de que se intervengan todos estos temas. Ellos intuyen, digamos, más o menos lo que hacen y no trabajan técnicamente. También se ve el tema de la improvisación y, por ejemplo, dentro de toda esta organización tiene que estar el tema de la aprobación, por ejemplo. Tienen que conseguir permisos. A mí en la entidad colaboradora me pasa muchas veces en que llega un proyecto y me dicen y vienen con apuro de que ya les aprueben tal y como está, porque bueno, porque y ya está construido, ¿no? Entonces, ahorita, por decir algo, el colegio americano estamos en revisión, pero el colegio americano ya está terminando de construir. Entonces, no hay una organización al respecto, ¿no? Y esto tiene que integrarse en nuestra formación, porque yo veo que muchas compañías constructoras quiebran porque definitivamente hacen productos que a la final al que tiene que gustar es al cliente. Si al cliente no le gusta, ahí quedamos. Además de que no existe todavía, veo una interdisciplinariedad entre todos los que se intervienen en la construcción. La arquitectura, el analista, el topograma. Y creo que quizá en algunas cosas se está dando demasiada importancia a los programas. Por ejemplo, el Remix es una herramienta increíble, pero no siempre se usa bien. Yo he visto que gente que usa Remix sin saber bien del asunto y las cosas se complican terriblemente porque en la construcción no se aplican. Y yo creo que entonces esto hay que pensar entonces de que esto tiene que ser, como dice el ingeniero Guerrón, un tema de posgrado, pero ya específico para eso, para que ellos se involucren en las empresas y más bien yo pienso que se debe generar compañías que se dediquen exclusivamente a esto, la dirección de proyectos, y asesorar a muchas empresas, porque si yo tengo una empresa constructora pequeña, no va a tener para pagar a una persona experta en dirección de obras. Definitivamente no.
Pero si, por ejemplo, hubiera una empresa que se dedicara a dar servicio y asesorar a las empresas en estos aspectos, yo pienso que eso podría ser algo mucho mejor, ¿no? Entonces, esas son más o menos además de que por ejemplo, aquí se habla de tecnologías constructivas. Aquí tenemos un problema que la gente solo utiliza dos sistemas constructivos y nada más. Pórticos de hormigón y acero. Y cuando se quiere cambiar un poquitito ya no se puede. Se pone todo el mundo. Empezando el arquitecto, por ejemplo. Un arquitecto aquí ecuatoriano siempre está proyectando pensando en columnas de hormigón o columnas de acero. Y no tiene otra visión de hacer innovación en sistemas constructivos. Tengo el caso, por ejemplo, de algo que hablaba Sergio sobre la cuestión social, para no alargarme más. Tengo el caso de que en Imbabura, un pueblito, se quedaron por un sismo, perdieron todas sus casas y vinieron unos arquitectos, consiguieron unos fondos de la Comunidad Europea y les dieron unas casitas con la típica columna de hormigón, de acero, con las paredes de mampostería, la cubierta de zinc, y quedaron felices y pensaron que habían hecho un gran ejercicio. Cuando ya después de 5 años fueron a ver, todo se había hecho chancheras y todo el mundo había vuelto a construir en el adobe la casa antigua que se le cayó. ¿Por qué? Porque había la cuestión cultural, la cuestión climática, la cuestión de la temperatura, la integración familiar. Era una cosa que completamente... Decían, ¿por qué? Por ejemplo, aquí me abrieron la puerta en la dirección del viento. Las ventanas demasiado grandes nos alucinan. Esta cubierta de Ternid es fríísima. Entonces, y la cuestión cultural, pues no, porque hay que orientar las casas en sentido de los equinoccios y un montón de cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces, toda esta programación tiene que integrar también todos estos aspectos sociales, culturales, ¿no? Eso es más o menos lo que yo pienso en este caso. Gracias. Gracias, Félix. Sergio. Solo quería acordarme que alguien quiso hacer una comparación, dijo, ¿en qué se diferencia un director musical a un director de obra? Y había muchas casualidades, ¿no? Los dos dirigen una obra, solo que la una es musical. Los dos se bajan bajo partituras o esquemas o diseños o planos. Pero el director de obra, el director de musical está presente. El director de obra, bajo este engranaje, no está presente. Entonces, todos asumen ese rol. El albañil mayor pasa a ser el director de obra, el fiscalizador pasa a ser el director de obra, el contratista pasa a ser director de obra, pero realmente esta figura no está incluida en nuestras obras. Eh, y claro, si hubiese una mejor competencia de proyectos, así como las grandes ligas, quizá hayan directores que sí toman en cuenta el efecto cultural, el efecto social, el efecto de la de lo que todos atravesamos en el año 2020, del COVID. O sea, todo eso se puede ir implementando a medida que vengan los conocimientos. Entonces, aquí hay un largo camino por recorrer, ¿ya? Incluir esta personalidad, esta figura dentro del engranaje y que cada vez vaya ampliando y mejorando y vaya ampliando sus conocimientos. No estamos hablando de una persona en especial, estamos hablando de una estructura liderada por el director de proyecto. Eh, Más o menos queriendo responder a este nuevo esquema, ¿no? Este nuevo reto. Gracias, Servio. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas y amigos? Marco Zurita, por favor. Buenas noches, queridos colegas. Se ha nombrado la fiscalización y eso me es importante para mí. Tengo una pregunta para Servio. Excelente, desde luego, le felicito a Servio toda la exposición que hizo, pero toda la exposición está dirigida solamente al constructor.
o también está involucrado el fiscalizador? Es la pregunta. Eh, porque porque en todo proyecto debe haber el ejecutor y el controlador, ¿no? Hace un rato algún colega preguntó si es que el administrador de la obra o el administrador del proyecto o del contrato, mejor como se llama, es el director. De ninguna manera. El administrador está en el equipo de control y el director es el del equipo del ejecutor o constructor. Entonces, yo sí le preguntaría a Servio, con todo respeto, si en qué lugar está el fiscalizador en el proyecto DIP o en el sistema DIP. Ujú. Gracias, Marco. Bueno, a mí también me llamó la atención que la fiscalización no está dentro de la programación DIP, no está. Y buscaba mil explicaciones, mil excusas, pero no lo encontré esa figura. Bueno, primero sería como una zancadilla, ¿no? Si yo pongo un director, si yo propiedad, pongo un director de proyecto, no voy a ponerlo al fiscalizador, porque parece usted el diseñador también, el diseñador se va a quedar hasta el fin, está comprobando que sus diseños se ejecuten tal cual su diseño. O sea, él se va a quedar hasta el cumplimiento de su propiedad intelectual. Entonces el diseñador no está de ave de paso. Los contratistas son, de acuerdo a este esquema, son más ligeros, ¿no? Y pueden cambiarse varios directores. Un Gracias. poco estudiándola este esquema, ¿no? Pero el fiscalizador no está. Y no está Gracias. porque, sí, no está porque el fiscalizador lo contrata otra entidad. Por ejemplo, los que ponen los recursos, si tienen dudas que ese equipo, ese esquema está funcionando, entonces tiene dudas de que sus recursos fueron bien empleados. Entonces ahí entra la figura del fiscalizador. Mientras tanto, ¿quién prevalece la figura del diseñador? Porque él se queda hasta el final del proyecto verificando de que sus diseños se hagan tal cual como él los diseñó. Pero estas relaciones no son por computación, perdón, no son al libre albedrío, no pueden, es difícil explicarlo. No es una computadora la que va a sacar los contratistas, son relaciones personales. Lastimosamente, estamos al margen de esta nueva estructura, porque el director es único, el director tiene la responsabilidad total y él también quiere un equipo que le ayude a cumplir el proyecto. Entonces, sí hay un cambio de esquema, sí, sí, ingeniero Marcos Zurita. El fiscalizador lo pone otra entidad, no lo puede poner la misma propiedad, al menos que tenga muchas dudas de que su equipo, su representante no funcione, entre la figura del fiscalizador. Es importante, sí, pero no Gra- está dentro del esquema de. Ujú. Gracias, Servio. Quería saludarle a los tiempos a Osvaldo Yepes, que había nombrado la fiscalización y decía que el fiscalizador debe saber más que el constructor. Eh, el fiscalizador, el fiscalizador de obras tiene, sabe, conoce de todo, pero no sabe nada. Una cosa es conocer, ustedes saben, y otra cosa es saber. Les recuerdo a Osvaldo que Osvaldo de Paso, uno de los mejores técnicos conocedores del hormigón, un técnico de primerísima clase en hormigones. Él ayudaba como técnico en hormigones, él colaboraba con la fiscalización para la parte de fiscalización en la parte técnica en lo que corresponde a hormigones, ¿no? Pero el fiscalizador es el que tomaba las decisiones en los proyectos que él y yo estuvimos. Entonces, el fiscalizador
el fiscalizador es más administrativo, él decía que más técnico. Con todo respeto, discrepo, el fiscalizador es más administrador que técnico. La técnica se soporta en los especialistas, como el caso de Osvaldo en hormigones, en geología, en geotecnia, ¿no es cierto? En todas estas partes que son los especialistas. Ya, por eso digo yo, en el Ecuador hay excelentes técnicos, pero no hay administradores. Posiblemente, no es que posiblemente, sino que está, con la propuesta que está haciendo Servio, las universidades, no como en pregrado, porque estas propuestas ya necesitan, mejor dicho, para tomar estos sistemas que ha puesto Servio, se necesita ya una cierta experiencia en construcción. Entonces, para poder entender, el muchacho con todo respeto, que está en el pregrado, no tiene la experiencia suficiente para poder entender qué es un proyecto. Él viene trayendo, como decía Patricio Cobo, él viene trayendo herramientas nuevas, que me parece excelente. La mezcla, el conjunto del equipo, de formar equipo, como decía Servio, que está muy bien. Una cosa es equipo, otra cosa es grupo. Para formar el equipo es correcto lo que decía, desde mi punto de vista, es correcto lo que decía Patricio. Tiene que haber una combinación entre experiencia y conocimientos actuales, ¿no? Eso es muy, muy correcto. No solamente se presenta ahora, nosotros pasamos la misma situación en los proyectos hidroeléctricos. Empezamos sin saber nada, pero los más antiguos, que nos iban guiando. Ahora nos ha tocado a nosotros ser los más antiguos, entonces tenemos que ir guiando con la experiencia que tenemos a los muchachos, pero con nuevas herramientas. Antes hacíamos topografía y nos demorábamos, teníamos que estar toda la noche haciendo la libreta de lo que habíamos cogido. Ahora ya no hay. Por decirles un ejemplo, ¿no es cierto? Antes dibujábamos a mano las curvas de nivel, ahora ya no. Hay programas para aquello. Entonces, ¿para qué volver a hacer eso? Entonces, una combinación de experiencia con conocimiento sería lo ideal. Y la fiscalización tiene que ser nombrado o es el fiscalizador, en este caso, el equipo de fiscalización, porque ahora ya no hay fiscalizador como teníamos antes en el siglo pasado, ¿no es cierto? En el siglo pasado era el fiscalizador, ahora es el que manda, es el administrador del contrato, ¿no? El fiscalizador es subalterno. El administrador del contrato, por eso les dije, no es parte del constructor, no puede ser director del proyecto. Él es parte del equipo de control. Entonces, ahora el quien manda y es el representante del dueño es el administrador. Antes era el fiscalizador, ahora es el administrador del contrato. No sé si con eso es lo que diría por el momento. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Marcos Waldo, por favor. Mire, este tipo de relaciones son bastante positivas porque tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar con los distinguidos colegas. Y justamente hay unas discrepancias. Y lo decía la vez pasada el ingeniero Núñez, las partes componentes de una obra, una ejecución obra, que es el contrato, y las especificaciones técnicas y prácticamente los planos.
El administrador de contrato lo administra como tal, pero las especificaciones las hace cumplir la gente que está relacionado con el tema. De tal manera que no es que pasa por encima la administradora. Ojo, esos errores se han cometido en los últimos años. Y ahí están los resultados, porque sobre las instrucciones o los resultados que da la aplicación desde el punto de vista técnico se han pasado por alto. Entonces, ahí justamente encontramos parte de los errores que no se ha puesto atención al cumplimiento de las especificaciones. Y alguna oportunidad decía acá que nosotros estamos construyendo vulnerabilidad con nuestras estructuras. Y yo recuerdo el planteamiento de una autoridad de una facultad de ingeniería de la ciudad de Quito, cuando le decíamos que es importante la supervisión en la ejecución de las obras. Y ella decía, ¿qué se preocupa usted, ingeniero? Ahora las obras se hacen por desempeño. Y yo recuerdo, con relación a este punto, que en alguna ocasión, cuando decía, mire, las obras de ingeniería las hacemos para que duren por lo menos 50 años. Y ahí yo recuerdo una respuesta que me dieron. Ingeniero, ¿para qué se preocupa de los 50 años? Usted va a vivir 10 años más. Entonces, ese tipo de actitudes se va metiendo en la gente y al ingeniero que está joven, lo que sea, que está desempeñando sus funciones, lo pasan a un segundo plano. Es más, a veces lo utilizan al ingeniero joven para otros fines superiores que se demuestran a través de la ejecución de los últimos proyectos. Por eso digo, es importante contar con elementos jóvenes, pero hay que llevarle de la mano. Si no le lleva de la mano, usted no puede tener elemento humano que le sirva de apoyo. Yo recuerdo en una conferencia del país y decía, mire, los seños, nosotros dependemos, digamos, la comunidad, nuestra etnia depende de las nuevas generaciones. Y nosotros que ya somos los seniors, lo que tenemos que dar es ayudarles a estas herramientas poderosas que los jóvenes para poder asegurar la convivencia y el futuro de una sociedad. Entonces, mire, y finalmente le voy a poner un ejemplo. Cuando realizaba el cálculo y el diseño del proceso de enfriamiento de la presa de Amalusa, cada alternativa dentro del proceso de enfriamiento nos devorábamos o me devoraba por lo menos 3 o 4 días con una Hewlett Packard de H25. Hace aproximadamente unos 4 años, bueno, un poquito, 5 años, a uno de los jóvenes dice, esto podemos calcularlo con Excel. Lo metió prácticamente en el Excel, el programa, y prácticamente una hora hacíamos lo que nos demorábamos en un mes. Él tenía la herramienta, pero eso no significa que el joven es un especialista del proceso de térmicos de enfriamiento de hormigones, pero es una herramienta. Si el joven le ayudamos a que se vaya perfeccionando en el conocimiento sobre la temática, es que ahí sí estamos construyendo un profesional de valía. Pero si lo dejamos suelto y simplemente que actúe como herramienta, prácticamente el futuro de un país no va por delante. Y por eso yo me hago referencia a este planteamiento que tenía en este día, dice, nosotros tenemos que ocuparnos por los jóvenes, que es una herramienta poderosa, y los mayorcitos decirles, mira, por aquí está bien, por el que está mal, de tal manera que darle seguridad en el trabajo que lo están desarrollando. Entonces, eso es lo que quería decirle con relación al futuro de nuestro país, y entonces es cómo podemos fortalecer a la ingeniería cuando estamos cometiendo una serie de errores en la ejecución de infraestructura. Estamos utilizando, si se quiere, un material básico como es el cemento que no debería utilizar en obras de infraestructura. Y eso es demostrable de diferentes maneras. Sin embargo, nosotros seguimos cometiendo ese error. ¿Y cómo hacer rectificar ese error que estamos cometiendo? Allí sí viene la parte complicada, porque hay otros intereses superiores que se va por encima del administrador del contrato, por encima del fiscalizador, etcétera, etcétera, y es parte de la estructura de una sociedad. Gracias. Gracias, Osvaldo. ¿Alguien más, por favor? Bueno, antes de concluir, invitarles el próximo miércoles, 15 de abril,
un día antes del año 2016 sobre el terremoto de Pedernales y Esmeraldas. No vamos a tener una charla, vamos a tener un panel. Así que por favor invitarles a cada uno de ustedes con tiempos bien marcados para poder exponer sobre lo que el Ecuador vivió en uno de sus peores terremotos en su historia. Así que todos ustedes invitados, por favor, para que participen en este panel y poder intercambiar criterios, experiencias y sobre de manera fundamental tener las mejoras que principalmente en Manabí y en Esmeraldas se debieron o se debían haber hecho para que no tengamos nuevamente lo que pasó hace prácticamente 10 años. En ese sentido, invitarles a cada uno de ustedes para la participación. Al mismo tiempo, Servio, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte por compartir tu amplia experiencia en estos temas, aceptar estas invitaciones que frecuentemente nos estás haciendo para participar de la red y consecuentemente también para poder compartir todos estos aspectos referentes a la administración de los proyectos, al gerenciamiento y a cada una de las ramas que cada una de estas obras requiere. El día de hoy hemos estado 23 colegas y amigos, a nombre de los cuales también les agradezco por su presencia y les esperamos el próximo día miércoles. Servio, tus últimas palabras, por favor. Bueno, muchas gracias por haberme permitido exponer. Eh, yo seguiría, es un poquito necio, seguiré insistiendo en la dirección integrada de proyectos, que hay intentos por formar directores, pero realmente bajo el esquema DIP es la intención, ¿no? Y nada más, esperemos que esto haya contribuido y muchas gracias por su atención. Muy gentil, Servio. Continuamos en la semana de labores, así que a seguir trabajando por el bien del país. Y el próximo miércoles nos veremos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias y una buena noche. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Eduardo. Gracias, Patricio. Buenas noches. Gracias, Ulpiano. Muy Gracias gentiles. nuevamente a ustedes por la paciencia de escucharme también. Esperemos volvernos a topar el día miércoles que dice porque hay ropa tendida, ¿ah? Sí, sí, Hay sí. ropa tendida es ahí. Ese está muy Eso le diré a interesante los el próximo. comentarios, pero hay bastante cosas interesantes que observamos ahí durante esa temporada. Bueno, gracias Efectivamente. nuevamente. Gracias también. Muchas Un gracias abrazo a a todos. todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Chao, chao. gracias a todos.